de Dios. La calma del manso Guayas, la tierra de las flores, la fruta, los temblores, los tambores, la marimba, el verde esperanza. La danza, ¿qué cantaría yo, mi amor? Patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía. Como me enorgullece poder llamarte mía, 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 mía. Dime si esto no es tal cual. Dime si esta no es la plena. Lo digo claro y así tal cual. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Ahora tú ya lo sabes. Nada se iguala a mi tierra. Conmigo a mi Ecuador. Nada se iguala a mi tierra. Clavada en el pecho traigo. Nada se iguala a mi tierra. La bandera tricolor. Nada se iguala a mi tierra. Ya nadie nos ve la cara. Nada se iguala a mi tierra. Ya no comemos mentira. Nada se iguala a mi tierra. Si el que va al frente no guía. Nada se iguala a mi tierra. Lo sacamos al otro día. Pídame. Nada se iguala a mi tierra. No hay nada como mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. No hay nada como mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas que se conectan a través de Hoja de Ruta y de mi fanpage Ronnie Aleaga Santos. Regresamos nuevamente como todos los jueves a un programa de la NAPLE. Llevamos ya al fin de mes, para muchos enero se ha hecho eterno. Y bueno, quisiera recordarles también que este programa está hecho para ustedes, que si gustan participar pueden escribirme a través de mis redes sociales y pueden inscribirse para que puedan estar aquí también como invitados. Es importante que sigamos debatiendo los temas que interesan al común de los ciudadanos, que podamos tener una visión muy objetiva, muy imparcial, sobre todo de las personas que tenemos como invitados. Hoy tengo el gusto de tener un invitado de lujo, una persona que he podido ver sus pronunciamientos, polémicos y criticado por ciertos sectores, pero también creo que ha tenido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía en general. Así que me gustaría darle la más cordial bienvenida al doctor Augusto Tandazo, reconocido jurista que hoy nos contará solamente la NAPLE acerca de la inseguridad jurídica en la que está viviendo el Ecuador. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la entrevista. Es un placer estar con Ronnie. Lo he visto sus ejecutorias en la Asamblea Nacional. Aunque no me dejan hablar mucho, ¿sabes? No me dan la palabra, yo siempre pido y no me da, y supuestamente que porque dicen que cuando voy a hablar en la asamblea que voy a hacer algún relajo o algo por el estilo, pero no, tengo registro de mis pedidas de palabra, solicitud de palabra en la asamblea y ahí las tengo de recuerdo porque algún día sabrán que las voces las quieren callar. La sociedad está perfectamente organizada para tratar de lograr que la gente que debe tener su voz y expresarla no la haga, y eso sucede en todo. En todo, porque si hay algo que hay que ocultar es la verdad. Es más, existió en el pasado una teoría que tuvo vigencia más o menos hasta el siglo XVIII y parte del XIX, muy poco del XIX. Al pueblo hay que decirle solamente lo que le conviene. Y esto lo dijo un pensador imposible de pensar que él lo dijo, que fue Voltaire. Y lo siguieron mucha gente. Olmedo era uno de los seguidores de ese pensamiento. Y otros más. Entonces, siempre nos han enseñado a una sociedad pacata, una sociedad que está acostumbrada a que le doren la píldora, a que no, y por eso es que al final no entiende nada de nada y no entiende por qué las cosas. En la vida hay que decir la verdad es un pilar fundamental para que la gente eleve su nivel político y pueda ejercer ciudadanía, porque la ciudadanía solamente se ejerce a través del conocimiento y obviamente de la práctica. Así es, la verdad nos hará libres, ¿no? Mire, realmente... La verdad nos hará libres y por obvias razones la mentira nos hace esclavos. Somos esclavos de nuestras palabras, especialmente los personajes públicos, somos esclavos de nuestras palabras. Tenemos que cuidar muchísimo lo que decimos y por eso siempre hay que actuar con la verdad. Hay que decir las cosas como son. Mire, muchas personas a lo largo de los programas habían solicitado su participación.
habían dicho, bueno, Ronnie, ¿por qué no invita al doctor? Queremos escucharlo. Yo digo, yo también, yo he visto sus pronunciamientos, he escuchado su programa y realmente yo entendí que lo suyo iba porque a la ciudadanía le gusta que le expliquen de una manera como no explica un académico regular. Y usted lo explica de una manera muy espontánea. No es que le está dorando la píldora al pueblo, usted le está diciendo las cosas como son en un lenguaje aterrizado, porque lo importante es darles herramientas al pueblo ecuatoriano para que se puedan defender. Pero como hay muchos ciudadanos que en este momento que están conectados en el programa, necesitan saber es quién es el doctor Augusto Tandazo, quién es, cómo así decidió escoger esa carrera de jurisprudencia y realmente dentro de su experiencia, que es vasta, ¿cuál ha sido una de los momentos que le han marcado dentro de esa carrera que usted escogió? A ver, la pregunta es muy interesante. Yo quise siempre estudiar filosofía, pero filosofía pura. Pero en nuestro país esa carrera no existe, porque lo que existe es filosofía, ciencias y ciencias de la educación, que es una carrera que le enseñan a la persona para ser profesor de colegio, o quién sabe de universidad, de las materias tradicionales, pero no el estudio de la filosofía pura. Entonces, cuando vi que no tenía nada que se me acerque a lo que yo buscaba, pensé que en el derecho podía encontrar algo parecido. Y ahí tuve una sensación doble, porque el derecho nos lleva a la conclusión de que la justicia no existe, de que la justicia es tarifada, que la justicia se la compra, que la justicia no responde a otra cosa más que a una realidad económica y política que vive un país, y que es un recurso indispensable que tienen los gobernantes para captarla y a través de la captación de la justicia o defenderse y crear impunidad respecto de los actos que comete y de los hechos que realiza, o para perseguir a sus enemigos políticos. Entonces, tenemos ese doble sentir de saber que nuestra actividad, nuestra profesión es una profesión muy vulnerable. Ahora, como hechos importantes en la vida, es importante cómo uno lo marca la vida con ciertas cosas. Primero, mis profesores del colegio me metieron ese gusanito de la historia, de buscar la historia, de buscar el porqué de las cosas. No de aprender la historia lineal, sino de decir, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Qué es lo que no nos enseñan? Y luego, cuando ya me vinculé a la actividad pública, tuve una enorme posibilidad que me marcó, que fui a trabajar primero en la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, cuando la JUNAPLA era una institución muy respetable a nivel del Ecuador. Y allí, muy jovencito, hice una investigación que se publicó en 7 tomos sobre los índices de la legislación petrolera y minera ecuatoriana, para conocer cómo había venido esta historia del desarrollo petrolero y minero desde la colonia, no desde la República, desde las ordenanzas de minería dictadas en Aranjuez y en adelante. Entonces eso me dio una visión de cómo evolucionó el derecho minero y petrolero, y fruto de esa investigación que fue publicada por la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica en 7 tomos, el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos en el gobierno de Rodríguez Lara me llamaron a colaborar al ministerio. Y me tocó llegar en un momento de una efervescencia enorme. Había un país dispuesto a defender su recurso nacional más importante, que era el petróleo. Y no solamente era teórico, sino era un tema práctico. Y me tocó colaborar con ese gobierno, colaborar con algunos ministros, con Jarrín Ampudi en especial. Ingresamos a la OPEP, se estructuró la creación de CEPE, se obligó a la compañía petrolera Texaco a renegociar los contratos petroleros, porque, claro, se había dictado una nueva ley de hidrocarburos con Velasco Ibarra, pero no se tocaban los contratos anteriores. Y entonces en el contrato con Texaco, todo era perjuicio para el Estado, entonces los obligamos a renegociar ese contrato, le dimos un año de plazo y luego lo prorrogamos 60 días más con el decreto 630. Y vivimos una época de una enorme efervescencia por entender de que
el petróleo tenía que estar al servicio del país y porque el petróleo también nos sirvió para algo importante. Cambió el eje respecto del cual se construía el país. Hasta este momento, quienes mandaban en el Ecuador eran los dueños de las empresas exportadoras de productos agrícolas, cacaoteros, bananeros, cafeteros, y el petróleo, como era un recurso estatal, como que equilibró un poco el tema e hizo que las políticas se vuelvan, miren un poco más al Estado y miren a la sociedad. Trabajé algún tiempo, trabajé con muchos ministros de energía, aprendí a conocer la política desde adentro, no la política de las elecciones, sino esa política fina, sutil, que hace ver cómo se manejan los grandes intereses económicos. Voy a poner un ejemplo, algo que me repugnó en el año 82, me parece. Tener un ministro de finanzas que a la vez era dueño de una casa de cambios. Entonces, yo una vez le decía a mi ministro de energía, del cual yo dependía, y le decía, ministro, yo no entiendo esto, o sea, ¿cómo puede un ministro de finanzas, sabiendo que la moneda ecuatoriana, el sucre, se devalúa cada rato, sea un dueño de una casa de cambios? Entonces comencé a entender cómo se maneja la política, los hilos, los pactos, los dimes y diretes. Ya me vinculé a la OPEP, conocí cómo era la OPEP, cómo era el manejo de esta organización en esa época que es diferente de la actual. Luego me vinculé a la Organización Latinoamericana de Energía y llegué a ser el secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía. A una edad muy temprana, habría tenido unos 35, 36 años y manejaba la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, que en ese entonces era un organismo de primer nivel. Hoy es una ONG pequeña que maneja muy pocas cosas porque con el neoliberalismo y con la globalización todos los mecanismos multilaterales de cooperación se vinieron abajo. Y luego siguió la lucha en muchos campos contra muchas de las atrocidades que han habido en el Ecuador. El OCP, que tal vez es una de las atrocidades más grandes, que lo hicieron pasar al Ecuador por un precio de 1.565 millones de dólares, cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército lo ofertaba hacerlo con la tecnología de punta en 520 millones de dólares. Luego vino la lucha enorme que lideré a nivel nacional, que fue la lucha contra el Occidental Exploration and Production Company. Logré la caducidad después de 2 años de una lucha, no solamente en las calles, sino una lucha jurídica, que les ganamos y que logramos que se imponga el derecho en el país y que la empresa tenga que irse. Y ya luego vinieron los últimos gobiernos donde hemos hecho una opinión muy crítica, muy dura, defendiendo los intereses del país, y especialmente en los últimos años donde hemos visto cómo tenemos un gobierno que, como decimos en Quito, se viró como tripa, llegó con un discurso, heredó un discurso, dijo que iba a hacer una cantidad de cosas y al otro día estaba conversando y entregado a la bancocracia y entregando a los grupos neoliberales del Ecuador. Totalmente de acuerdo. Entonces ha sido una lucha de varias cosas, de aprendizaje, de conocimientos, de experiencias, de luchas, porque el conocimiento, si no está unido a la lucha, es estéril. Y aquí estamos, dispuestos a seguir peleando hasta el último por un Ecuador mejor. Sabe que usted mencionaba y usted dice que esa política fina, ¿no?, que usted la pudo aprender, ¿no?, desde ciertos espacios. Usted mencionaba que participó y conoció mucho del OPEP, del cual ya salimos, nosotros nos retiramos como país miembro del OPEP. Esa política fina que a usted le llevó a comprender, así como mencionó, un ministro que era dueño de una casa de valores, de casa de cambio. ¿Usted cree que de ese tiempo acá, usted mencionó que tenía 35, 36 años aproximadamente, de ese tiempo acá, ¿usted cree que la política se ha adecentado o más vale se ha degradado y ya estamos viviendo como que una situación donde tiene que haber una limpieza total o una purga total de una clase política caduca, donde no han velado por el bien del ciudadano, sino que solamente siguen trabajando para sus propios intereses? Como todas las cosas en la vida, las cosas no son ni absolutamente negativas ni absolutamente positivas. Cuando uno comienza a ver todo como negativo o positivo, entonces entramos en lo que se llama el maniqueísmo. La vida es como los cuadros del ajedrez, son blancos y negros. Y obviamente han habido grandes avances y han habido grandes retrocesos. Avances en que hoy tenemos una tecnología
que nos permite un mejor acceso al conocimiento que antes no lo teníamos. Hoy tenemos una juventud ávida de conocer, ávida de utilizar las redes sociales para dejar de ser objeto de la historia y empezar en un camino largo a comenzar a ser sujeto de la historia. Que lo tomen en cuenta. Pero también, así como tenemos ya herramientas que hoy son muy útiles, sí las usamos y las usamos bien, pero también tenemos que se han perfeccionado los mecanismos de dominación. Hoy el neocolonialismo es una realidad mucho más lacerante que la que había antes. Hay métodos mucho más sutiles para confundir a la gente. Yo en alguna oportunidad, hace unos 5 o 6 años, con un grupo de gente que yo les daba instrucción, hicimos un ejercicio, les pedí hacer un ejercicio. Les pedí que compren 5 medios de comunicación escritos de todo el país, con nombre y apellido los que eran: El Comercio, El Universo, El Expreso, La Hora y El Hoy. Les pedí que lo lean un día entero para no ir de cero, que lean el viernes, y el sábado los convoqué todo el día a reunirnos a analizar periódico por periódico, página por página, sin descuidar ninguna noticia. Y la conclusión es que es un conjunto de fake news, noticias falsas, noticias sin fundamento, noticias que buscan fundamentalmente idiotizar a la gente. Las élites mundiales, y somos nosotros consumidores de lo que producen las élites mundiales a través de las grandes cadenas de noticias y a través de patrones y estereotipos culturales. Ellos saben cómo dominar a la humanidad. Y nosotros no hemos llegado a diseñar nuestras propias herramientas para liberarnos de todo ese bagaje de información y de conocimientos que nos los lanzan para hacer que pensemos como ellos quieren que pensemos. Uno de los libros que a mí más me llamó la atención, no ahora, pero que me hizo aterrizar y entender cómo se manejaba la humanidad, fue un libro que lo leí hace unos 40 años y está todavía ese libro. Si alguien que me está oyendo entra a una red social, al internet lo va a encontrar y lo puede bajar. Se llama Para leer el Pato Donald. Y entonces cuando leíamos Para leer el Pato Donald hace 40, 45 años, entendíamos que el tema del Pato Donald no era nada sencillo, que era algo muy complicado, que era algo muy estudiado para lograr a través de cómics, lograr hacer pensar a la gente como quieren que pensemos y cómo quieren que razonemos. Eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y entonces necesitamos, quienes estamos a favor de los cambios en la historia, ser mucho más inteligentes, más despiertos, más proactivos, más actuantes, para adelantarnos unos pasos a esa tendencia y denunciar todas aquellas fake news que tratan de confundirnos y de hacernos aparecer la verdad como una mentira y la mentira como una verdad. Entonces, es importante que la ciudadanía entienda esto, los jóvenes en especial, y que tratemos de leer las cosas con una visión crítica. Descartes, uno de los pensadores más grandes de la humanidad, y Unamuno también, Descartes con su teoría cartesiana ya nos habló hace muchos años de la duda metodológica. La duda como herramienta para llegar a la verdad. Porque si creemos todo a pie juntillas, vamos a pensar que el mundo es de X manera. Y Unamuno siguió ese camino. Unamuno alguna vez entró a la Universidad de Salamanca. Y entró y sin decir nada dijo: yo estoy en contra de lo que están manteniendo. Y pensaron que estaba loco. Y le dijeron: pero si no has escuchado siquiera la discusión. Y dijo: no importa. La única forma de llegar a la verdad es a través de la discusión. Entonces aquí damos por hecho todo y eso lo repetimos como loros. Somos cajas de resonancia. Permítame culminar esta pequeña idea. Cuando yo converso con una persona, y esto me pasó esta semana nomás, y me pasó con un sobrino político, o sea, ni siquiera con una persona lejana. Lo escuché con toda atención todo lo que me decía y al final le dije: tú escucha, amaneces y prendes Ecuavisa, de ahí pasa a Teleamazonas, luego a Radiovisión de Quito y luego a Radio Democracia. Ese es tu itinerario y no me lo negó. Y eso es lo que tienes como inputs en el cerebro. El cerebro humano es exactamente igual que una computadora. Tiene un hardware que no lo dejamos que crezca, que tenga una capacidad de memoria grande, y obviamente nuestra capacidad de procesamiento es muy pequeña.
Y los softwares que le metemos son softwares que no le ayudan a la persona a algo que parece lo más elemental en la vida, que es aprender a pensar por sí mismo. No aprender a pensar como le dan pensando, sino dudar y decir, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo lo oigo al presidente Moreno en Davos, y oigo un discurso contra Maduro, oigo otro discurso que hace con el gerente de Cisco, luego lo veo que se reúne con Kristalina Georgieva, y así. Y entonces tengo una visión de él, pero digo, la siguiente pregunta es, ¿qué hace en Davos? Entonces tengo que ir a investigar qué es Davos. Entonces voy a entender que Davos es un foro económico mundial que se crea en 1971, que tiene una agenda y que se discuten temas de actualidad y que los temas de actualidad son el neoliberalismo extremo que está haciendo daño a las economías, la necesidad de que se creen y se fortalezcan las redes sociales para que haya una lucha más igualitaria con los medios de comunicación social en contra de lo que son las injusticias sociales, y que nos enseña que las empresas tienen que entrar en otro mundo, a lo que se llama hoy la responsabilidad social empresarial, manejarse con ética. Entonces, cuando uno ve esa agenda en Davos y ve el comunicado final y ve las grandes conclusiones, entonces recién uno dice, ¿y qué hace Moreno ahí? Pero si solamente lo oigo a Moreno a través de El Comercio, El Universo, los periódicos, no voy a entender esos desenfoques. Entonces necesito investigar, necesito entender el mundo, entender cómo son las cosas, para poder tener un criterio propio y tratar de ejercer ciudadanía desde una conciencia más crítica. Y eso es lo que nos pasa. Y esa debe ser una mecánica diaria. Sabe que usted mencionó temas muy importantes. Primero, y yo creo que es uno de los más relevantes en la actualidad, es el tema de las redes sociales. Porque según encuestas, y no son inventos, los números dan que en ciertos horarios y ciertos personajes superan o le dan 2-1 a los programas de la televisión tradicional más importantes. Es decir, tenemos un mayor alcance a la ciudadanía, pero es un arma porque tenemos que entender que no podemos llenar también las redes sociales de fake news o las personas que estamos transmitiendo la información. Tenemos que concentrarnos en lo que no hizo en su momento las grandes cadenas de comunicación, porque yo entiendo que no son malos todos los medios de comunicación. Los malos son los dueños de los medios de comunicación, que son quienes están cogobernando con Moreno en este momento, además de los banqueros. Y que los banqueros y los medios de comunicación van muy de la mano. Es más, los familiares de los dueños de los bancos son los dueños de los medios de comunicación para guardar las apariencias, y eso a la gente no le gusta escuchar y no les gusta decir. Entonces, cuando usted menciona el tema de las redes sociales, es un puntal que tenemos que irlo estructurando muy bien, que tenemos que construir una base social tan fuerte y tan sólida que entendamos que si estamos atreviéndonos a decir lo que otros están callando y que a conveniencia de los medios de comunicación no nos están comunicando, que es su deber, es comunicar, informar, indistintamente si sea bueno o malo. Tienen que darnos la información para que al final del día el pueblo ecuatoriano, el ciudadano que está en su casa o en el trabajo, sea el que tome la decisión. Nos están restringiendo esas libertades. Hay pocos que se atreven a levantar su voz, a decir las cosas como realmente son. Y ahí es donde yo quería entrar al tema principal en el cual yo me he enfocado a este programa. Y usted lo estaba haciendo un pequeño análisis. Usted me decía, se hizo como la tripa, se viró. Moreno hizo el viraje. Claro, pero ¿qué fue lo peor que él hizo? Yo le digo, inicia su gobierno y acoge el plan de campaña del candidato perdedor. Porque el candidato perdedor dijo, vamos a hacer una consulta popular, vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y un poco de cosas. Hizo lo que dijo el candidato perdedor. Pero además de eso, no le bastó solamente con darle una carta en blanco cuando fue la consulta popular a un consejo transitorio, plagado de irregularidades, inconstitucionalidades, a conveniencia que pusieron funcionarios que hasta el día de hoy, y yo le digo porque estoy en asamblea, tenemos un pseudocontralor que hasta el día de hoy se digna presentar su acción de personal y que sea posesionado ante la Asamblea Nacional, y fue de remate ampliado su periodo por un consejo transitorio que ya no existe. Cuando existió un consejo transitorio electo por voluntad popular, los destituyeron a la mayoría, que era una mayoría que no les gustaba. Asimismo, un consejo nacional electoral transitorio
en el cual se tomaron muchas resoluciones que perjudicaron a una organización política, pero de todo esto que ha pasado, el lawfare, la persecución política, utilizar la justicia para perseguir adversarios, ¿no le parece que es como en su momento la Santa Inquisición? Que el que no compartía o comulgaba su ideología religiosa cogía y era condenado a la hoguera bárbara, que aquí la hoguera bárbara podrían ser los medios de comunicación que cogobiernan con Moreno y que a usted le la pidan su imagen, lo calumnian, destruyen su familia, destruyen su hogar, destruyen su nombre y con ello se sienten muy bien. De todo lo que yo le he mencionado en el tema de seguridad o la inseguridad jurídica que existe en el país, porque no existe un Estado de Derecho, ¿usted qué piensa que es lo peor o es la estrategia sistemática de Moreno? A ver, no es la estrategia sistemática de Moreno. Moreno lo que hace es nada más copiar la estrategia sistemática de los socialcristianos. ¿Quiénes inventaron esto de que incluso no es necesario captar el poder, aunque Moreno captó el poder con los votos de Correa y los votos del Movimiento País, del Movimiento Alianza País? Los socialcristianos llegaron a un momento donde no les interesaba siquiera llegar a la presidencia. Lo que les interesaba era pactar para tener las cortes, tener el contralor, tener el fiscal, tener la Corte Constitucional, tener el Consejo de la Judicatura, tener la Fiscalía. Punto. Es el poder real. Es el poder real. Y entonces, obviamente, si te juntas con lobos a ayudar aprendes. ¿Cuál fue el recetario que le dieron a Moreno? Pero además, ese es un recetario que Moreno lo utiliza por su debilidad, por su mediocridad. Porque el mediocre es el que se blinda. El mediocre es el que busca una serie de artilugios y artificios para hacer que lo protejan las cortes, para tener fiscal propio, para tener órganos de control propios. Y entonces es un recetario. Y obviamente han hecho tabla rasa del ordenamiento jurídico durante todo este tiempo. ¿Cómo? Mintiéndole al pueblo. Al pueblo le dijeron vota 7 veces sí. Pero dentro del 7 veces sí le metieron la pregunta del millón, que era la tercera. Que si querían un nuevo Consejo de Participación Transitorio. Pero violaron todo lo que les dio la gana con Trujillo, que además Trujillo fue un hombre de ingrata recordación. A ver, digamos algunas cosas que es importante que el pueblo las entienda. Dentro de la consulta decía que se elija este nuevo consejo de ternas que sean elaboradas por el presidente de la República. Por lo tanto, todos los candidatos a miembros del Consejo de Participación Transitorio eran de Moreno. Si en la primera terna eran Julio, César o Gustavo, no importaba cuál de los tres los elijan, porque eran 3 hombres de Moreno. Lo mismo en la segunda terna y lo mismo hasta la 7ª terna. Eran gente de Moreno. Por lo tanto, Moreno asaltó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, asaltado el Consejo de Participación, lo hicieron presidir por Trujillo, porque era el hombre que estaba más al servicio de lo que querían. Un hombre que fue parte de la redacción de la disposición transitoria 42ª de la Constitución del 98, que es la base, la cama que se construyó para que sobre la base de ello se haga el feriado bancario. Julio César Trujillo tenía una historia oscura en el país, oscura. Y claro, lo pusieron porque sabían que era el hombre que estaba dispuesto a hacer lo que le venga en gana. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo primero que hizo fue defenestrar a la Corte Constitucional, cuando no tenía la capacidad de hacerlo. El artículo 431 y 432 de la Constitución no le permite al Consejo de Participación Ciudadana defenestrar a la Corte Constitucional. Violó la Constitución. ¿Pero por qué lo hacía? Para que no exista Corte Constitucional cerca de 6 meses y mientras hagan una cantidad de ilegalidades e inconstitucionalidades, nadie tenga a quién quejarse. Pero además eso, ¿qué creó? Creó un gobierno que no vivió un régimen constitucional, porque un gobierno constitucional, si no tiene una Corte Constitucional actuante, no es un régimen constitucional. Pero luego, en ese interín, nombraron Consejo de la Judicatura, violando incluso los procedimientos, ¿no es cierto? Porque la señora Maldonado no podía ser designada,
porque primero eliminaron los 2 de la terna, y al eliminar los 2 de la terna ya no había terna. La terna son 3, si eliminan 2 se queda 1. Tenían que devolver la terna a la Corte Nacional de Justicia para que elabore otra terna. Luego vino la designación de la Fiscal General del Estado, en donde se hizo algo terrible, que es lo siguiente. Y eso haciendo una abstracción de a quién eligieron, ni quiénes eligieron. Son 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le dan 20 puntos de calificación máximos a cualquiera de los candidatos en la prueba escrita. Y en esa prueba escrita la señora Diana Salazar saca 10 sobre 20. Pero luego viene la prueba oral. Y en la prueba oral le dan 30 puntos, más que los 20 puntos de la prueba escrita. Entonces usted dice, lo básico, la prueba oral debe ser la prueba. Para que tenga más puntos, tiene que ser la prueba donde no pasa nadie. Van a tener que meterse en la cabeza a todos los tratadistas del derecho penal. Pero de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incluyendo Trujillo, solo uno conocía derecho penal, que era el doctor Zavala Egas. Los demás, unos eran abogados, pero laboralistas, como Trujillo. Y otros eran incluso militares, como el general Hernández. Por ejemplo, con todo respeto al general Hernández, si usted le dice al general Hernández aquí, y le dice, hazme una distinción entre el proceso adversarial acusatorio y el proceso inquisitorial, ni para atrás ni para adelante, porque no sabe derecho penal. Y entonces, ¿qué prueba oral le tomaron a los fiscales candidatos? Neófitos. Es como que 6 personas que no saben de neurocirugía del cerebro les pongan a tomar pruebas sobre neurocirugía del cerebro. Se lo tomaron del pelo al país. Luego lo ratificaron al Contralor, cuando el Contralor estaba en entredicho, porque el Contralor General Carlos Poli no había sido destituido cuando lo cambió a Pablo Seri de Subcontralor General y la nombró a Sabel Chamón. La destitución de Carlos Poli fue después, fue posterior, y sin embargo lo ratificaron para dejarlo en el cargo. Vino la designación luego de la nueva Corte Constitucional, donde violan nuevamente la Constitución, porque si usted lee las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ellos participan activamente en la designación, cuando ellos no tienen vela en el entierro en la designación. Luego violan el mandato popular, porque el mandato popular le decía al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que solamente pueden evaluar a las autoridades durante los 6 meses posteriores a los de la instalación. Ellos se instalaron el 28 de febrero del 2018 y podían evaluar hasta el 28 de agosto del 2018. Y ellos siguieron evaluando. Eso es lo que en derecho se llama perder la competencia por el tiempo. Ya no tenían competencia. Hicieron lo que les vino en gana. Y por último, cuando muere Trujillo, quisieron responsabilizarles a 2 o 3 personas que los habían matado porque les dijeron 3 o 4 palabras groseras. Cuando el mismo Consejo de Participación Ciudadana Transitorio publicó las 3 enfermedades mortales que tenía Trujillo. Entonces Trujillo fue un tipo que se vendió exactamente para lo que querían ellos que haga. Y hubieron otras personas que participaron en el mismo tema del Consejo. Mire usted, por ejemplo, el libro que escribe el ibarreño el doctor Ayala Mora. Él escribe un libro que se llama ¿Por qué la Asamblea Constituyente? Y lo publica en Ediciones La Tierra. Y en él dice, a mí no me gusta el Consejo de Participación Ciudadana y creo que debe eliminarse. Y está bien, es su criterio. Pero luego dice, no se puede hacerlo por procesos enrevesados de reformas constitucionales, sino solamente mediante una Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que está haciendo la Asamblea Nacional? Intentando ver cómo elimina el Consejo de Participación Ciudadana para pasarle esas funciones ¿a quién? A la Asamblea Nacional. Cuando el pueblo ya se pronunció el 4 de febrero del 2018, porque no quería que la política se entrometa en la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces al pueblo le toman el pelo todos los días,
con el Consejo de Participación Ciudadana, con las medidas que se toman, con las explicaciones que le dan al país. Todos los días estamos siendo objeto de una burla y de una desinformación en la que caen todos los medios de comunicación social. Si usted toca el tema que usted lo toque, tóquelo y le demostramos que hay desinformación, que hay mentiras y que la verdad está precisamente por otro lado. Entonces, para usted lo peor fue el tema del Consejo de Participación Ciudadana, con todo lo que hizo y se prestó para hacer. Eso es una de las partes, no es todo. Es como un lado del cubo. Otro tema que fue terrible, o sea, a ver, le voy a poner el ejemplo para que se entienda. Es como si mañana un gobierno X, el que sea, lo nombra ministro de Relaciones Laborales a un sindicalista. Yo no sé cómo les caería a los empresarios que un sindicalista contumaz lo nombren ministro de Relaciones Laborales. Van a decir, oye, pero es juez y parte, es una persona que tiene su corazoncito del lado obrero. ¿Cómo puede ser que llegue Moreno y nombre ministro de Finanzas a un presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que además fue presidente de la Federación de Cámaras? O sea, tenía garantizado, endosó, el Ministerio de Finanzas lo endosó a las cámaras, a los grupos empresariales y por ende al Fondo Monetario Internacional. Que es exactamente lo contrario, de lo que dijo en su campaña. Aquí tengo el programa de gobierno de la Alianza del Movimiento País, aquí está. Esto fue inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Por el que hicimos campaña. Claro. Y aquí dice textualmente, la visión neoliberal sueña con paquetazos, despidos intempestivos y privatizaciones. ¿Y qué es lo que está haciendo? Entonces uno dice, llegó con esto y cuando alguien pidió la revocatoria del mandato, no dieron paso a la revocatoria del mandato. Y luego nombraron una corte a la medida, que lo que ha hecho es nada más ratificar todo lo que le pide el gobierno que tenga que pronunciarse en ese sentido. Luego, como no era de terminarlo al tema, cambiaron 23 de 36 jueces de la Corte Nacional de Justicia, que están hoy encargados y que en los próximos días nombrarán los titulares. Pero votaron a 23 de 36, que son las 2/3 partes. Ahora, dentro de esto de aquí, ya entendemos, para mí, no es un gobierno democrático, esto es un régimen que ha cooptado todas las instancias de poder. ¿Qué rol nefasto juega la Asamblea Nacional? Una Asamblea Nacional que no tiene, creo que los últimos números daban que tenía el 5% apenas de aceptación. Y obviamente, estando dentro de la Asamblea Nacional, puedo dar fe de que no se está resolviendo los problemas importantes para el ciudadano, que no se debaten temas trascendentes, que no se ha defendido cuando se debió defender al ciudadano y que asimismo están rendidos al poder de turno en este momento. ¿Cuál es el rol nefasto de esta asamblea dentro de ese cubo que usted menciona? Porque le vamos a ir dando la vuelta a los lados. Verá, este es otro de las partes del cubo, son 6 partes del cubo, sí, por si acaso. La Asamblea Nacional, hoy la designada Asamblea Nacional, antes Congreso de la República, yo pienso que nunca ha caído en el grado de desprestigio que tiene. Jamás. Imagínese esto es grave. En pleno micrófono, con el micrófono abierto, se escucha lo que la señora Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, se comunica con la señora María Paula Romo y le dice, haz algo, porque los hijos de puta de los socialcristianos van a votar a favor de que se abran el tema de los INA Papers. Y obviamente funcionó porque los socialcristianos se allanaron y no hubo tal investigación de los INA Papers. Intromisión directa del Ejecutivo en los asuntos del Legislativo. Intromisión directa, a plena luz del día. Oye, y disculpe. ¿Cuál fue el tema? Le hago un paréntesis. Es que hoy día me tocó ir a la desmaterialización de los audios, porque más vale, ella deja abierto el micrófono y me denuncia a mí, porque yo presenté la moción para investigar los INA Papers, y me denuncian a mí por interceptación y hackeo de las telecomunicaciones de la Asamblea. Y hoy día no fue ni la fiscalía, ni el abogado de la señora Cabezas, ni la señora Cabezas, sí fue mi abogado y el representante de la Procuraduría para hacer una investigación. Pero usted lo acaba de mencionar, dejaron abierto el micrófono. Vamos a partir de este supuesto y espero que la ciudadanía se ponga atención en esto. Vamos a poner el ejemplo que Ronnie Aliaga, la misma persona, por lo que sea, y partiendo de un supuesto no consentido,
Usted escucha una llamada telefónica en donde dicen, oye, vamos a matarlo a fulano o vamos a robarle a mengano. 2 delitos, robo o homicidio. ¿Es más importante eso o que usted escuchó eso? Jamás va a ser lo mismo de importante. La intromisión del poder ejecutivo en el poder legislativo fue gravísimo, independientemente de que Ronnie Aliaga haya oído o no oído, haya interceptado o no haya interceptado. ¿Y cuál fue el titular de los medios de comunicación? Espionaje en la Asamblea. ¿Espionaje en la Asamblea? ¿Cuál espionaje en la Asamblea? Se vio a las claras cómo se maneja la política. Cómo cuando es la hora de votar les da la gana de orinar a determinados legisladores y se van al baño para que no haya quórum. Así es. ¿Qué pasó hace pocos días con un tema gravísimo? Gravísimo, que en cualquier país del mundo hubiera sido con el lleno total de la Asamblea. Tema gravísimo. Se discutía 2 tesis. La del embajador Carrión, Francisco Carrión Mena, que decía que él no estaba de acuerdo con los vuelos aeromarítimos y que además no había convenio, un convenio escrito, suscrito sobre esa materia. Y el gobierno que decía, sí hay un acuerdo de cooperación, pero sin decir cuál es. Y entonces los llaman a los 2 a comparecer. No hubo quórum en la Asamblea. No hubo quórum para tratar eso. Me da vergüenza, alcahuetes, sinvergüenzas, los asambleístas. No hubo quórum para discutir un tema tan importante. Los aviones de Estados Unidos están volando desde septiembre del 2018 sin convenio. ¿Y por qué no hay convenio? Viene el tema. La gente no se pregunta por qué no hay convenio. Sencillo, amigos. Porque si hay convenio, van a tener que poner en blanco y negro para qué sirve la base de San Cristóbal, qué operaciones realiza, y se va a demostrar en la práctica que es una base militar. Entonces no va a haber convenio, pues. Porque si redactan el convenio, se va a demostrar que es una base militar. Pero es una base militar. Es como que a un prostíbulo, lo único que le falta es que le habían puesto el rótulo prostíbulo, o a una licorería lo mismo. Es una base militar, pues de ahí salen los aviones, los Aguak y los Orión. Y están actuando todos los días. Y eso no les importó a los asambleístas. Dan quórum cuando les da la gana. Dejan sin quórum a la asamblea. Dejan pasar el presupuesto sin la debida discusión, donde dentro de ese presupuesto del 2020 hay 12,000 millones de deuda que va a ser contratada, lo cual es veneno para la economía del Ecuador. Y no aclararon nunca cuáles eran las condiciones, ¿no? Claro, pero tampoco les interesó conocer el contenido del presupuesto general del Estado. Y de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Pero además, permítame que me meta en un tema. Uno de los principales personas que está allí para taparlo todo es Solórzano, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que cuando se queda encargado hace las mismas veces que en este caso del presidente. Y sabiendo que los de Sociedad Patriótica están en esa actitud, porque él es de Sociedad Patriótica, y él ha sido uno de los que ha facilitado que se tape todo esto. Aparece Lucio Gutiérrez como un eventual candidato a presidente de la República. Que ya se olvidó que su conmilitón está haciendo travesuras en la Asamblea Nacional. Oiga, y que nosotros nos vamos a olvidar de eso. Y lo que usted dice, la Asamblea en general y los asambleístas ya no responden a la necesidad ciudadana, a la demanda que tiene el ciudadano de a pie, que en este momento le hace falta trabajo, que no tiene salud, que no tiene educación, que sufre por el tema de la inseguridad. Y salen este tipo de personajes nefastos que usted acaba de mencionar, ¿no? El coronel sale por ahí y ahora también se lanza al ruedo diciendo yo soy El Salvador, cuando sabemos que salió huyendo cuando tomó sus malas decisiones. Y en sintonía con esto, ¿usted qué piensa de la nueva clase política que tiene que representar al ciudadano dentro de un parlamento que sea decente? Que convoquen a las 9 de la mañana a trabajar y empiece a las 9, no que convocan a las 9 y empiezan a las 10:30 a trabajar. No, es la falta de respeto hacia el pueblo y empiezas a tratar temas intrascendentes. Y como usted menciona, cuando son los temas importantes, se van al baño, no dan quórum, no les interesa. Cuando es el juicio político para censurar funcionarios de gobierno, se van. Nunca estamos en igualdad de condiciones. A ver, hablemos de censuras. ¿Cómo puede ser que el coronel Espinosa de los Monteros
tome un helicóptero desde lo que es Manabí para trasladarse con su esposa hacia Quito y por la causa de haber utilizado un helicóptero del Estado, lo destituyan. Y lo destituyan, lo más grave, con la firma de la ministra María Paula Romo, porque consta la firma de ella en el decreto. Y ella, que hace lo mismo con el señor Granda, utilizar una nave del Estado para irse de vacaciones a Esmeraldas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya lo ordenó en su momento, mucho antes de que comience el juicio político. Lo dijo Guillermo Lasso de Creo. Nosotros no estamos para pirotecnia y para estos juicios que no nos llevan a nada. ¿Por qué? Porque a través de Lasso a través de Lasso y del gobierno tienen control en la superintendencia de bancos. Y porque posiblemente el binomio de Lasso para las próximas elecciones saldrá del gobierno actual. O de la fiscalía. No, del gobierno actual. En lo de la fiscalía, metámonos a la fiscalía. Oiga, ¿sabe qué? Dato del día de hoy. Verá, parece que todo es lo mismo, parece, pero no es lo mismo. Un fiscal cumple determinadas funciones y para eso se ha preparado. O sea, es un especialista en investigación preprocesal y procesal penal. Ha seguido cursos, en eso se ha formado. No se ha formado para juez. El juez es otro cargo, otras funciones. Dato del día de hoy. La juez Diana Salazar será nombrada un árbitro más en la Corte de La Haya. Pero si ella es juez, ella de árbitro no sabe nada. El árbitro es exactamente lo mismo que un juez, pero en materia privada. O sea que vamos a pasar más vergüenzas internacionales también ahora. Y tenemos juez y parte ahí. Y ese es su premio, ese es el premio para ella, ¿para qué? Por su imparcialidad, supuestamente, entre comillas. Eso puede ser su salida también. Pero tampoco es condicionante para que ella abandone el cargo. Eso puede ser su salida, piénselo bien. Oiga, porque lo que usted mencionó de Lasso, yo creo que va de la mano con lo que ahora último se planteó un juicio político contra Diana Tamaín, ¿no? Y los legisladores de Creo, Yanine Cruz y Fernando Flores, hicieron copy-paste pues, del juicio que le pusieron a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y cuando leía a la señora Tamaín, dice, el juicio político es contra la señora Tamaín y están mencionando el Consejo de Participación Ciudadana y sus 4 consejeros. A ver, qué buena su pregunta. Cuando analizaron el comportamiento de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, notaron que en las sentencias de los jueces habían copy-paste. Y decían, mira, invocan las mismas leyes de la misma manera, con el mismo articulado, con la misma redacción. ¿No es lo mismo acá? ¿Y por qué no los votan? Y deben votarlos a todos. Pero claro, ¿por qué no los votan? Si es lo mismo. O es que aquí se juzga con un rasero y acá se juzga con otro rasero. Entonces, eso es lo que yo quiero para mi ciudadanía, para mi gente, para los jóvenes. Que aprendan educación política, que entiendan lo que pasa, para que no se dejen tomar del pelo. Entonces, ahí nos están tomando del pelo todos los días. Pero por supuesto, y descaradamente lo dicen, porque le hacen una entrevista en un programa de televisión y el legislador Flores dice, bueno, sí, hicimos copy-paste porque es una práctica normal, pues dice, son los asesores que cogen y hacen y teníamos que cambiarle los datos al Consejo Nacional Electoral. Pero no solo eso, espérenme un ratito, vea. El 131 de la Constitución de la República dice quiénes pueden ser sujetos de juicio político. Y entre ellos está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Pero por qué está allí? Porque la ley es para entenderla, es para interpretarla. La ley no es para mudos, es para gente que sepa leer la norma. El Consejo de Participación y Control Social, en ese momento cuando se dicta la Constitución de Montecristi, el Consejo era nombrado, ¿no es cierto?, de una manera totalmente diferente. Luego fue nombrado por elección popular. El momento que fue nombrado por elección popular, salía ya de ese concepto jurídico y tenía que pedirse la revocatoria del mandato. Así es. Porque de todas las personas electas por elección popular, la única salida que cabe es la revocatoria del mandato. Los asambleístas actuaron contra la norma constitucional para destituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. E incluso fueron tan
Hubo gente estúpida en la Asamblea Nacional, como por ejemplo algunos que dijeron, por ejemplo, pero ¿cómo puede ser que sea un cura? Si el cura es un representante de la iglesia, le decían a Tuárez, con quien no me une ningún tipo de relación. Y decía, ¿cómo puede ser que que esté ahí Tuárez, que es un cura? Y nunca leyeron la ley de cultos vigente en el Ecuador hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está vigente. Donde dice que el representante de un culto, y en este caso de la Iglesia Católica, es uno solo y es designado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. No era Tuárez. Y violando eso y lo de aquí y lo demás acá, como tenían interés en captar el Consejo de Participación Social, y ya les entregaron a estos hombres que van a pasar a la historia como chicos silencios que no han hecho nada de nada. Lo máximo que han hecho es condecorarlo a Isa. Es lo único que han hecho, tal vez por su contribución con la boya que le lanzaron a Moreno los indígenas el 13 de octubre para que se salve de la protesta popular. Pero del resto serán ellos. Yo algún día les dije eso y les vuelvo a decir, porque me han decepcionado. Yo pensé que tenían otra actitud Cristian Cruz y el resto. Ellos servirán allí para quedarse, para cerrar la puerta y apagar la luz. Para eso es lo único que se quedaron. Y la dignidad ya la perdieron. Y son los mismos, mire. Fue Creo quien inició el juicio contra los anteriores consejeros electos por voluntad popular para que asuman estos alternos. Y además de eso, ahora plantean contra el Consejo Nacional Electoral porque quieren hacerse el Consejo Nacional Electoral, porque quieren hacer la nueva mayoría con el señor Pite, con el señor Verde Soto, ¿no? Destituyendo a la señora Tamaín, con quien, por cierto, a mí me han preguntado en varias ocasiones, yo ni la conozco personalmente. Da igual, pero si ya dentro de un proceso, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, públicamente reconocen los interpelantes del juicio que ellos han hecho copy-paste, que se han equivocado, ¿no es violentar el debido proceso? Pero claro. Entonces eso ya no es válido. Pues. No es válido, es nulo. Ya, entonces ahora, después no va a decir que es un amarre entre correístas y socialcristianos. Ahora le voy a dar un consejo. Que este consejo yo lo entendí hace muchísimos años. Verá, de todo lo que hacen hay que dejar puesto una denuncia. Porque cuando pasan los años, 5 años, 10 años, 15 años, siempre hay alguien que dice, oye, todo bien, pero muéstrame una denuncia que se ha presentado en su momento. No importa que la nieguen, no importa que digan que no, que tienen razón. Hay que presentarla. Hay que presentarla, porque pasan los años y dentro de pocos años estarán como gatos en el tejado, sin saber cómo defenderse de tanta travesura que han hecho. Así es. Entonces hay que actuar. Hay que actuar con todos esos casos, porque además hay un tema. Estamos terminando el 3er año. Ya de aquí faltan muy poquísimos meses para que termine el 3er año y entramos al 4º año de gobierno. Y las ratas comenzarán a salirse del barco. Así es. Y va a haber más de uno de los que menos pensamos que se una a atacarlo a Moreno. Así es que va a ser un año muy duro para ellos. Por eso es que no hay que bajar la bandera de lucha, primero. Y segundo, en estos días, en estos meses, en estos años, hay que tener una actitud mucho más profunda, más inteligente para poder ir pensando qué hacer con el próximo proceso. Primero, la gente dice esto, por ejemplo, yo actúo mucho en redes sociales y me dicen, yo les anticipo y les digo, se viene la elevación de los combustibles por la vía de la refinación en manos privadas. Y me dicen, no, doctor Tandazo, porque nosotros saldremos a las calles y no permitiremos. ¿Cuándo? Cuando ya la leche esté derramada. No, pero si ya lo aprobaron en el presupuesto general del Estado, se permite el aumento de 0.19 centavos en el combustible extra y eco. No, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. A ver, ya olvídese de eso y olvídese del decreto 883. Ellos están trabajando desde octubre en la entrega de la nueva refinería a una de las 6 empresas que ya tienen las propuestas, para que una de esas 6 empresas construya la nueva refinería. Y también están trabajando para concesionar la refinería de Esmeraldas y la de Santa Elena, las de Santa Elena. El momento que esto se dé en el corto plazo, corto, no dije mediano, todos los combustibles
Ya no serán a 19 centavos, ni a 16, ni la subida. No, no. Salen a precios internacionales. Con un agravante. Que el precio del petróleo hoy está en un precio que lo tienen controlado las grandes potencias industrializadas por la vía de la oferta. Pero ese precio no es eterno. Por ejemplo, en el 2008 el precio del petróleo subió a $147. Si hoy volvemos a un precio de $147, que no es nada difícil, si volvemos a $147, la gasolina extra costará $8. Y la Ecopaís lo mismo, y el diésel lo mismo. Y con la nueva refinería se liberarán los precios del gas licuado de petróleo, de los asfaltos y también del combustible de aviación. Y la gente no está viendo eso, está viendo el decreto 883, sin darse cuenta todo lo que están caminando en esa materia. Uy, eso fue una decepción, ¿no? Esa lucha que permitimos los ciudadanos ecuatorianos que la lideren los hermanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, porque salimos a luchar a las calles todos. Yo no sabía que usted era hermano de ellos. No, somos hermanos ecuatorianos. Y yo creo que, perdóneme que le diga, pero yo no creo que ellos se sientan ecuatorianos. ¿En serio? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es la bandera que ellos usan? Bueno, ellos usan la de sus pueblos y nacionalidades. Y entonces no era del Ecuador. No. Entonces, hablemos claro. Ya, a ver, ahí lo cogí en curva. Bueno, está bien. Hablemos claro. Ellos no se sienten ecuatorianos. Pero traicionaron bandera, el interés nacional, pues. A ver. Pero fue una lucha que permitimos que ellos enarbolen esa bandera de lucha, pues. Un día me hacían una entrevista a mí en los medios hace mucho tiempo. Y me decían, doctor Tandazo, viene una marcha minera desde Zamora. Y a mí se me ocurrió contestarle así al periodista y le dije, así veo que vienen con una bandera del Tahuantinsuyo que la vienen enarbolando. ¿O es que no entendemos? No entendemos, son pueblos mitimaes que fueron importados por la conquista incaica, que no son autóctonos ni originarios de acá. Y que además el mestizaje es eterno. Desde que el hombre comenzó a pelear con otro hombre, uno de las presas, uno de los trofeos de la guerra siempre fue la mujer. Y por eso el mestizaje es eterno. Raza pura ellos. Y a nosotros somos indígenas y ustedes no. A ver, vamos a ver. Y un día tenía un debate con Salvador Quispe en la Universidad Técnica Internacional. Y le sacaba la partida de nacimiento a Salvador Quispe y le decía, ustedes, el segundo apellido es Lozano. Y entonces, ¿qué es usted? ¿Medio indio? ¿5/8? ¿3/4? ¿Qué es? Le hago una pregunta. Leonidas Issa es apellido vasco. Uh-huh. Salazar, el segundo apellido es apellido español. Jaime Vargas, apellido castizo. Santi, apellido italiano. Carlos Pérez, Huartampel, apellido judío. ¿De qué indígenas nos hablan? Ellos no creen en nosotros. ¿Cuándo les ha visto a ustedes con una bandera ecuatoriana? De aquí, cuando terminemos la entrevista, le pido que prenda la computadora, ponga movimiento indígena, busque todas las fotos que vea y dígame si encuentro una foto con una bandera ecuatoriana. Y yo le creo. Mire que eso ahí es importante porque tenemos que empezar a también analizar esos temas, ¿no? Uno, por tratar de ser amplio, por ser plural, inclusivo, obviamente pero ellos no lo son. Así, eso le iba a decir. Son excluyentes de ellos no lo son. Y creo que sobrevaloraron a la dirigencia indígena. No lo de las bases, porque las bases pedían algo claro, concreto en su momento, pero la dirigencia los traicionó. Pero si se voltearon. A ver, yo tengo en mi computadora, tengo guardado el comunicado de la CONAIE, comunicado oficial, no una nota de prensa, comunicado oficial, donde dice que ellos ordenaron a sus bases estar dentro del ágora de la Casa de la Cultura y no salir. Por lo tanto, la pelea de ese sábado y domingo la hizo el pueblo de Quito en las calles. Y después todo el mundo, gracias hermanos indígenas, como si se refugiaron en la Casa de la Cultura. Y luego le fueron a dar oxígeno en la reunión que tuvieron con Correa. A propósito para desinflar... ¿Con quién? Con Moreno. Con Moreno. A propósito para desinflar la protesta. Claro. A propósito. Así es. Oiga, pero todos estos actores políticos que salieron, yo le voy a mencionar uno que está muy, muy fuerte en los medios de comunicación ahora último, que es ese delfín que quieren dejar ahí, el vicepresidente, Otto. ¿Qué opinión le merece ese aparataje comunicacional que le están dando tan fuerte, pero que yo lo veo desde un punto de vista de que es un cuadro de que no tiene legitimidad constitucional, no tiene,
no fue electo por la votación popular. Yo dije, Otto, yo no te di mi voto. Ya. Y además de esto, ¿cómo puede ser posible que traten de promocionar a una persona que es cómplice de lo que nos está pasando en este momento porque es parte del gobierno? ¿O acaso Otto está siendo crítico a las malas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, el régimen de Moreno? Sí, pero usted tiene que mirar para atrás un poquito la historia. ¿Ya? Cuando se denuncia en los medios de comunicación la gente que se comprometió a aportar a la campaña de Benny Moreno, entre ellos estaba Otto Sonnenholzer. Entonces no se olvide, el que aporta tiene derecho a pedir algo. Primero. Segundo, él no podía ser vicepresidente jamás, por una sencilla razón. Él está ahí inconstitucionalmente. Porque dice la ley orgánica de la consulta popular del 17 de febrero de 1917. Dice la ley orgánica, ley, no es un documento, un papelucho. Dice que no podrán ser servidores públicos los accionistas y dueños de empresas constituidas en paraísos fiscales. Y es el caso de Galley Enterprises. Entonces salió inmediatamente la señora María Paula Romo y dijo algo que parcialmente era cierto. Y dijo, un ratito, el señor Sonnenholzer no es dueño ni accionista. El señor Sonnenholzer es directivo. Pero no leyó el artículo 4 de la ley. Y el artículo 4 de la ley dice que tampoco podrán ser directivos. Y él era tesorero de Galley Enterprises. Él se posesionó violando la ley orgánica de la consulta popular del 17 de febrero del 2017. Él se posesionó violando. Él no tiene por qué estar allí. Aparte que si usted va para atrás, a Glass le quitaron funciones. Y comenzó a correr el tiempo en donde corrían los 3 meses que no tenía funciones. Y después hicieron aparecer con la prisión que le dictaron como que esa era la fecha de contar. Ya Moreno violó la Constitución cuando le quitó funciones a Glass. Porque la Constitución no le dice que el presidente podrá o no podrá darle funciones al vicepresidente, sino que el presidente le asignará funciones, es obligatorio. ¿Qué funciones le dio? Ninguna. Violó la Constitución. Luego a Glass lo sancionaron por asociación ilícita. ¿Qué dice el 370 del Código Penal? Código Orgánico Integral Penal. Que cuando dos, despacito para que la ciudadanía me entienda, despacito, si es posible con lápiz. Cuando 2 o más personas se asocien para cometer un delito, por el solo hecho de la asociación, no del delito, por el solo hecho de la asociación, tendrán una pena entre 3 y 6 meses, decía el Código Penal anterior, y 3 a 5 años el nuevo Código. ¿Qué quiere decir? Que usted primero tenía que determinar el delito. Por ejemplo, ¿qué cometió Glass? Cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. ¿Cuál fue el delito? Y ya he determinado el delito. Ahora, a ver, si lo hizo solo o en asociación. Si hizo en asociación, o sea, en pandilla, entonces por el solo hecho de hacerlo en grupo, tenía una pena adicional, por el solo hecho, de 3 a 5 años. ¿Cuál es el delito que cometió Glass? Ninguno. Y hasta ahorita nos demuestra, ¿no? Pero algún día eso se revertirá contra la justicia. Así es. Y tendrán que los que firmaron esa sentencia, tendrán que responder. Como estuvieron a punto de hacer la estupidez con Paula Pavón, que la defendimos a rajatabla, porque era una barbaridad lo que estaban haciendo. Cambiaron, reformularon cargos y querían que siga con la prisión preventiva, cuando el mismo Código Orgánico Integral Penal dice que cuando se han desvanecido los elementos de convicción sobre el delito y sobre la participación de personas en ese delito, ya no cabe la prisión preventiva. Y querían que se mantenga. Oiga, porque hasta el día de hoy, y mira que yo soy ingeniero de profesión, pero hasta el día de hoy creo que la Fiscalía cuando inicia un proceso no mantiene los delitos. Siempre los reformula en el camino y hasta donde tengo entendido eso no debería darse de esa forma. A ver, los puede reformular, pero no puede cambiar las medidas cautelares. Ojo, puede reformularlos. Porque el 411 del Código Orgánico Integral Penal dice que para el inicio de la acción penal pública, la fiscal debe tener los elementos de convicción del cometimiento del delito y de la participación de las personas.
Se le cae, en ese momento se le cae todo el proceso, tiene que comenzar de cero. Pero cambian el tipo penal en el Es que eso no puede, tiene que reformular cargos y abrir un nuevo proceso. Peor, mantener la misma prisión. Pero entonces se demuestra que aquí en nuestro país, mientras más hace la laca en su trabajo, mejor le va. Pues no dice que ya la han designado pero es que es un concurso por quién viola más la ley y por quién más lo observa y lo observa. Yo estoy dando artículos. Lean, mire, por ejemplo, otro artículo hermoso de analizarlo. Hay 4 tipos penales, 4, no 1. 4 tipos penales sobre el delito de rebelión, 4, no 1. Y uno de esos tipos penales es el impedir la realización de la Asamblea Nacional. 1. Hay otro, impedir las elecciones. Otro, crear grupos armados y así. Hay el tipo penal que es impedir la reunión de la Asamblea Nacional. Pregunta a un asambleísta que está en los temas de la Asamblea. ¿Quién impidió que se reúna la Asamblea Nacional en plena crisis de octubre? El presidente de la Asamblea. Debía ser destituido y apresado. Oiga, sí. Porque está inmerso en el numeral 3 del artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal. Oiga, y era necesario el pronunciamiento de la Asamblea Nacional en ese momento, la primera función del Estado, a favor de los ciudadanos. Bueno, revisen el 336 del Código Orgánico Integral Penal y él cometió un delito. ¿Por qué él impidió la reunión de la Asamblea Nacional en semejante momento? Oiga, no, y al contrario, pues más vale a mis compañeras por hacer una rueda de prensa y por invocar la Constitución y decir que se sesione la Asamblea para tratar el tema de conmoción interna, que también es causal de destitución del presidente de la República, más vale a ellas las denunciaron. Cuando no es ningún delito decirle a los legisladores que trabajamos con la ley y con la Constitución, decir, hey, aquí está escrito, vamos a trabajar. Le voy a dar un tip a una persona inteligente, que es usted. Le voy a dar un tip. Y usted se va a dar la respuesta, no me la pedirá a mí. ¿No es cierto? Cuando Maguad tuvo problemas, ¿dónde estuvo agazapado el que le iba a sustituir? ¿En qué ciudad? Guayaquil. Ya. Cuando cayó Lucio, ¿quién estuvo en Guayaquil agazapado? ¿Quién? Palacio. ¿Y dónde estaba? ¿En qué ciudad? Guayaquil. Y cuando hubo el intento o la crisis o la posibilidad de que se vaya Moreno a su casa, con Sonnenhorster incluido, ¿quién estaba en Guayaquil? El presidente de la Asamblea. Ya usted lo contestó. Bien. Pero tampoco nos haga quedar como que Guayaquil es el refugio de los sátrapas y opresores, sino que lo cogen porque es estratégico, que es otra cosa. No, lo que pasa es que ahí había que irse a reunir con los dueños del país, claro, a ver si aceptan que él se haga cargo. ¿Me entendió o no me entendió? Que sí. Yo sé que esa semana fue muy movida y convulsionada. Sí, pero no lo deje pasar tan rápidamente. No, yo lo sé. Y conozco él fue a consultar. Claro. Él fue a consultar si veían con buenos ojos, pero lo denunciaron. Y eso le costó la salida al alto mando. Sí, pero... Hasta ahí nomás llego. Mire, por eso le decía que esta nueva imagen de este rostro fresco que quieren hacer con el recambio, con el vicepresidente, que tratan de promocionarlo, pero imagínense de una manera tan vergonzosa, inaugurando una cancha sintética, inaugurando una brigada, el McDonald's. Ya, o sea, es realmente... El año lectivo. El año lectivo es importante. Poner en vilo de duda la inteligencia de los ecuatorianos. Ya 2 veces va inaugurando el año lectivo, 2 veces. Entonces, realmente creo que el pueblo ecuatoriano tiene que reflexionar. Mi estimado doctor, el tiempo se nos ha ido volando. Para mí ha sido un gusto hablar con usted. Si supiera la cantidad de mensajes que nos ha escrito la ciudadanía en esta emisión de la NAPLE, realmente me ha gustado mucho la forma en que usted se expresa. Hay que ser así, claro, contundente y entender y respetar la lucha que usted lidera. Quizás no vamos a coincidir en los mismos puntos, jamás, pero en un espacio democrático siempre es así. Yo voy a respetar lo suyo y usted va a respetar mi criterio. ¿Usted considera que no vamos a coincidir? Porque es pesimista, y yo creo que sí vamos a coincidir. No, yo digo que no vamos a coincidir en todo, de que van a ver los puntos donde empezamos a trabajar. Un pequeño cambio con en todo. Es que le hago el piquete, pues, doctor. Aquí estamos en la NAPLE. Usted sabe que los guayaquileños, sobre todo, nosotros sabemos manejar muy bien las situaciones. Y aquí, cuando está la premisa del interés nacional, del bienestar de nuestra gente, créame que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder luchar con las personas que se quieran sumar, pero a una lucha digna, a una lucha justa, solamente no por intereses. Antes de retirar,
El correísmo tiene un voto duro. Y a buena hora que tenga un voto duro. Pero también tiene un voto antiduro. Tiene que ir pensando cómo crecer. Porque llegar segundos en las elecciones finales, ya en el balotaje, es el primero de los perdedores. Tienen que abrir el espectro. Pero están pensando que solo desde adentro se lo puede manejar la candidatura. No, solos no podemos. Hay que crecer. Solos no podemos. Hay que crecer porque habemos muchos ecuatorianos que amamos el país como ama mucha gente del correísmo y que debemos unirnos en torno a no dejar que nos roben la patria, los de siempre. Pero además, cuando usted me saca un poco la pica de que yo soy de Guayaquil y no sé qué, yo tengo algo que también le puedo decir de eso. Yo soy hincha de Barcelona. ¿Sí? Bien, esa es la actitud. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Creo así es que no me saque esa pica. Oiga, pero porque déjeme... le pido, porque el momento que a usted le pida las alineaciones de Barcelona, año por año, estoy seguro que le voy a ganar. Claro, porque usted tiene más práctica en eso. Oiga, quiero que le deje un mensaje sobre todo a los jóvenes, presente y futuro de la patria. A ver, los jóvenes tienen que entender una cuestión, que cuando pase el tiempo y se den cuenta de lo que nos puede estar llegando, veamos Chile. Chile en este momento están en las calles todos los días, perdiendo los ojos, arriesgando la vida, porque se dieron cuenta que 30 años estuvieron cazando tilingos, no estuvieron en nada, no pelearon por su país. Los jóvenes tienen que entender que el futuro se conquista y se lo hace hoy, no mañana siquiera. Tienen que ser más actuantes. Y un consejo, cualquier entrevista como esta, cualquier documento importante, no cualquier basura de las que publican los medios de comunicación social, discútala en grupo, discútala con los familiares, con los amigos, dense un poco de tiempo para pensar en el país, porque el futuro está en manos de ustedes. Nosotros en algún momento nos tendremos que ir antes que ustedes, pero cuidado con que hereden un país inmanejable. Empodérense. Ustedes tienen toda la tecnología y todas las herramientas como para investigar, conocer y ser mejores ciudadanos que incluso nosotros. Y nosotros estamos igual para luchar hombro a hombro con ustedes. La juventud, una juventud que se arrodilla, no es una juventud digna de un futuro. Necesitamos una juventud altiva, una juventud valiente, una juventud que sepa pelear por sus derechos, como en muchas ocasiones lo hicimos nosotros. ¡Qué bueno que en octubre en Quito, los jóvenes de Quito volvieron a oler gas lacrimógeno! Ya no habían olido muchos años. Hay que oler gas lacrimógeno. Hay que aprender a protestar. Hay que luchar por un futuro mejor. Y para luchar por ese futuro mejor, no hay que hacerlo desde la comodidad. Uno a uno, aquí me despido, uno a uno, somos vulnerables y somos vencibles, uno a uno. Usted, hoy mismo lo pueden hacer desaparecer lo mismo que a mí. Pero si todos nos unimos, juntos somos invencibles. Y tenemos que unirnos como un puño, todos los ecuatorianos, que luchamos por un mejor país, por una mejor sociedad. Gracias. Así es, mi estimado doctor. Muchísimas gracias por su mensaje. Esa gran coalición de la que yo he mencionado ahora últimos es una coalición de ciudadanos y sobre todo una coalición de jóvenes preocupados por su país. Tenemos la energía, tenemos la convicción, pero sobre todo el corazón de empoderarnos del presente y construir un futuro muchísimo mejor. Y la prensa de hoy en día, mucha de la prensa, el papel ya ni siquiera sirve para madurar los aguacates. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido un programa de la NAPLE. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Si se perdiera la cara de Dios, la calma del manso Guayas, la tierra de las flores, la fruta, los temblores, los tambores, la marimba, el verde esperanza, la danza. ¿Qué cantaría yo, mi amor? Patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía. Cómo me enorgullece poder llamarte mía, 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 mía. Dime si esto no es tal cual. Dime si esta no es la plena. Lo digo claro y así tal cual. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Ahora tú ya lo sabes. Nada
nadie nos ve la cara. Nada se iguala a mi tierra. Ya no comemos mentira. Nada se iguala a mi tierra. Si el que va al frente no guía. Nada se iguala a mi tierra. Lo sacamos al otro día. Pídame. Nada se iguala a mi tierra. No hay nada como mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. No hay nada como mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. El Ecuador. Nada se iguala a mi tierra. Ya, aquí es.